إن الدين عند الله الإسلام. Entonces ya tenemos una razón que dice la vida no puede originarse por sí misma, la otra es que nunca pudo originarse por medios químicos. Indudablemente es imposible que la vida se haya originado por causas naturales, y entonces no queda sino aceptar que fue creada por medios sobrenaturales. Este hecho invalida explícitamente la teoría de la evolución, cuyo propósito principal es negar la creación. Los mecanismos imaginarios de la evolución. Este es el segundo tópico importante que invalida la teoría de Charles Darwin. Es que los dos conceptos expuestos por esta como mecanismos evolutivos, entre comillas, se ha visto que en realidad no poseen ningún poder evolutivo. Darwin basó su alegato en favor de que la evolución enteramente en el mecanismo de la selección natural. La importancia que le adjudica a este mecanismo queda en evidencia por el título mismo de su libro, El origen de las especies, por medio de la selección natural. La selección natural sostiene que aquellos seres vivientes que son más fuertes y están más adaptados a las condiciones naturales de su hábitat sobrevivirán en la lucha por la vida. Dice, por ejemplo, en una manada de ciervos amenazada por animales salvajes, aquellos que puedan correr más rápido sobrevivirán. En consecuencia, la manada de ciervos estará compuesta de los individuos más fuertes y más rápidos. Sin embargo, incuestionablemente este mecanismo no causará que los ciervos evolucionen y se transformen en otra especie, por ejemplo en caballos. Desgraciadamente, este pensamiento de que los que sobreviven son generalmente los más fuertes ha sido llevado por algunas mentalidades enfermas que cultivan el materialismo en el ramo político y han llevado a la explotación del hombre por el hombre, mediante el cual aquellos seres que tienen la oportunidad de estudiar, de hacerse un título, de hacerse a un bienestar económico, buscan explotar a la gente que no ha tenido esas facilidades. Estas son las desgracias que una teoría fuera de tono, como esta evolutiva, puede ocasionar como una consecuencia este tipo de cosas. Entonces él sostenía que en la selección natural es como la ley del más fuerte. Y lo más grave, que por ejemplo los ciervos que se salvaban podían evolucionar a caballos. Consecuentemente, este mecanismo de la selección natural no tiene poder evolutivo. Por más que en una especie los más fuertes sobrevivan, como él dice, no se pueden transformar en otra especie. Y Charles Darwin era consciente de este hecho y lo dejó expresado en el libro El origen de las especies. Él dice, la selección natural no puede hacer nada hasta que ocurran variaciones favorables fortuitas. Veamos ahora lo que se llama el impacto de Lamarck. ¿Cómo pueden ocurrir estas, entre comillas, variaciones favorables? Charles Darwin trató de responder a esta cuestión partiendo del punto de vista de que el primitivo estado del conocimiento científico que poseía en esa época, según el biólogo francés Lamarck, que vivió antes de Darwin, las criaturas vivas transmitían los rasgos que adquirían durante su vida a la siguiente generación. Y estos rasgos, acumulándose de una generación a la otra, provocaban la aparición de nuevas especies. Por ejemplo, según Lamarck, las jirafas evolucionaron de los antílopes, esforzándose por comer las hojas de los árboles las más altas, entonces sus cuellos se fueron estirando de una generación a la otra. Teoría de Lamarck. Darwin da también ejemplos similares en su libro El origen de las especies. Por ejemplo, dice que algunos osos que se introducían en el agua para buscar comida, ellos que comen pescados, se transformaron en ballenas con el paso del tiempo. Pero no obstante, las leyes de la herencia, descubiertos por el monje Gregorio Mendel, ¿sí?, verificadas por la genética que floreció en el siglo XX, finalmente destruyeron la leyenda
de que los rasgos adquiridos se transmitían a las generaciones subsiguientes. De esta forma, la selección natural perdió su sustento como mecanismo evolutivo. Mencionemos ahora el neodarwinismo y las mutaciones. Entonces, para encontrar una solución, los darwinistas propusieron a finales de la década del año 30 la moderna teoría sintética, entre comillas. Se la conoce como neodarwinismo. Agregó el neodarwinismo las mutaciones, que son distorsiones producidas en los genes de los seres vivientes como resultado de factores externos, tales como radiaciones, fallas en la replicación, como causa de las variaciones favorables, además de la selección natural. Actualmente el modelo evolucionista que persiste en el mundo es el neodarwinista. La teoría sostiene que los millones de seres vivientes presentes en la Tierra son el resultado de mutaciones o desórdenes genéticos por medio de los cuales se fueron provocando cambios en numerosos órganos complejos de estos organismos, tales como los oídos, la vista, las extremidades, las alas en los pájaros, las patas en los mamíferos, etc. Sin embargo, existe un hecho científico innegable que socava esta teoría. Las mutaciones no provocan una evolución en los seres vivientes. Por el contrario, la mutación siempre los perjudica. La razón para esto es muy simple. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, tiene una estructura tan compleja y las mutaciones azarosas solo pueden dañarla. El genetista americano B.G. Ranganathan explica esto como sigue: las mutaciones son pequeñas, azarosas y dañinas. Ocurren muy raramente y lo mejor que puede pasar es que sea ineficaz. Estas 4 características de las mutaciones implican que no pueden conducir a un desarrollo evolutivo. Un cambio al azar en un organismo altamente especializado o es dañino o es útil. Ahí no hay término medio. Generalmente una mutación es dañina. Un cambio al azar en un reloj pulsera. Si este reloj pulsera sufre un cambio al azar en todo su mecanismo, ¿qué puede pasar? No puede mejorarlo, lo destruye, lo perjudica o lo hace inservible. Un terremoto no mejora una ciudad, la destruye. No es sorprendente que ningún ejemplo útil de mutación, esto es, que se haya constatado que mejoró el código genético, se haya observado hasta ahora. Todas las mutaciones han probado ser nocivas. La mutación que se presenta como un mecanismo evolutivo es realmente un incidente genético que daña a los seres vivientes y los incapacita. Entonces veamos otra cosa que la teoría evolutiva ha mantenido: restos fósiles. Se ha invertido pero cantidad de tiempo, dinero y una cantidad de vidas de gente que ha estudiado y se la pasan buscando restos fósiles, pero no hay rastros de formas intermedias. La prueba más clara de que el escenario sugerido por la teoría evolucionista no existe en ninguna forma son los restos fósiles. Según la teoría de la evolución, todas las especies han surgido de un precedente, es decir, que especies previas sufrieron transformaciones